Qué gozo y qué privilegio es poder compartir con ustedes nuevamente el desarrollo del curso a través de estas herramientas que Dios nos permite. Hoy vamos a estudiar el procedimiento de la primera declaración. Yo sé que ustedes han estudiado su Código Procesal Penal, yo sé que ustedes ya tienen conceptos fundamentales y conceptos básicos del desarrollo de este proceso penal contenidos del artículo 1 hasta el 344, es decir, desde el inicio del proceso penal hasta la citación a juicio. Ya se han estudiado y se han analizado cada uno de estos artículos. Hoy lo que corresponde es estudiar en sí el procedimiento de la primera declaración del sindicado. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? ¿Cuál es la participación del Ministerio Público? ¿Qué sujetos intervienen en esta audiencia? ¿Qué derechos constitucionales le asisten al sindicado? ¿Cuál es el órgano competente para conocer de esta audiencia de primera declaración? Importantísimo, ¿cómo debe actuar el abogado defensor en esta audiencia de primera declaración? ¿Cómo puede o qué debe resolver el juez? ¿Qué es la falta de mérito? ¿Y cuáles son los plazos razonables para la investigación? Primeramente, entonces, veamos quiénes son los sujetos que intervienen en esta audiencia. Y aquí es donde deben de ponerse en el escenario como que estuviéramos en una audiencia virtual, donde vemos al juez, vemos de este lado al Ministerio Público, o al agraviado o al querellante adhesivo, si fuera el caso. De este lado encontramos al sindicado y a su abogado defensor. Virtualmente nos ponemos en ese escenario como que estuviéramos en el desarrollo de esa primera declaración del sindicado. Entonces, estos son los sujetos que pueden participar en el desarrollo de esta primera declaración. Cuando estudiamos y analizamos muchas veces el artículo 82, y es donde deben de estar ustedes ahorita concentrados, es en este artículo 82 del Código Procesal Penal. Porque aquí es donde vamos a analizar cuál es la participación del Ministerio Público en esta audiencia. Vemos que tiene 4 participaciones. ¿Cuál es la primera? Cuando el juez le concede la palabra para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la calificación jurídica provisional del delito, las disposiciones legales aplicables al caso y sobre todo, cuáles son los elementos de convicción existentes con los que cuenta el Ministerio Público hasta ese momento. Recordemos que esta primera declaración del sindicado puede venir de una flagrancia de delito que es puesto a disposición del juez competente a través de una prevención policial como acto introductorio del proceso penal. O puede ser que esta primera declaración surge de una querella o una denuncia, también como acto introductorio al proceso penal. Si vemos en el caso de la denuncia y la querella, también es importante analizarlo de esta manera. Si el Ministerio Público estima que el hecho no es punible o que no se puede proceder, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público? Ya sea, dependiendo del delito, desestimar la denuncia en sede fiscal o solicitarle a un juez competente la desestimación de la denuncia. En el artículo 10 se encuentran este instituto jurídico que se llama desestimación de la denuncia. Recordemos que la desestimación no pasa por autoridad de cosa juzgada, es decir, puede reanudarse la persecución penal. ¿De qué manera se puede reanudar? Ya sea que el agraviado acuda ante juez competente a oponerse a esa desestimación de la denuncia o de su querella. O puede hacer que el Ministerio Público de su investigación encuentre nuevos elementos que hagan creer fundadamente que esta persona, que este sindicado pudo haber participado en la comisión del hecho delictivo. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio Público? Reanudar la persecución penal. Entonces, en este escenario virtual, como les digo, que nos encontramos del desarrollo de la primera declaración, el Ministerio Público le hace la intimación de los hechos al sindicado. ¿A qué se refiere la intimación? Es a ese relato circunstanciado de los hechos, atendiendo a circunstancias de tiempo, modo y lugar. En este caso, el Ministerio Público debe de ser preciso
y concreto y explicarle realmente cuál es ese hecho circunstanciado del delito, cuál es su participación. Y cuando hace la intimación de los hechos en el relato circunstanciado, nos remitimos al Código Penal, a la teoría del delito. Recordemos que la teoría del delito inicia con la relación causal. ¿Y qué es la relación causal en sí? Es la acción o conducta normalmente idónea que hace o que produce un resultado. Y esa acción o esa conducta puede ser dolosa o puede ser culposa. Si hay dolo es porque hubo dolo directo o dolo indirecto. Y si hay culpa, determinar los factores generadores de esa culpa. Posteriormente encontramos en esa teoría del delito el tiempo, el modo y el lugar del delito. Si es una prevención policial, pues nos es mucho más fácil, porque en la prevención policial el agente captor le dice al juez, mire, fue aprehendido a tales horas, tal día, porque estaba haciendo esto. Ese es el modo. Ya tenemos el tiempo, el modo y el lugar. Si fuera una denuncia o una querella de la investigación preliminar que realiza el Ministerio Público, de la investigación que él realice de esos elementos de convicción, va a determinar también el tiempo, el modo y el lugar. Aquí el Ministerio Público debe hacer una calificación jurídica provisional del delito, que el juez no está obligado a dictar un auto de procesamiento por esa calificación jurídica que hizo el Ministerio Público. Por eso el juez hace un análisis intelectivo de las evidencias, de los elementos con los que él cuenta hasta ese momento. Y de ahí es que va a determinar él cuál es la calificación jurídica provisional que debe darle a ese relato circunstanciado de los hechos. Posteriormente el juez le concede la palabra al Ministerio Público para que argumente la posibilidad de ligarlo a proceso. Recordemos que aquí es una tarea un poquito más complicada, podríamos decir, para el Ministerio Público, porque si hubo una investigación preliminar, si hubo una detención en flagrancia de delito, desacreditar los actos de la policía es muy difícil. ¿Por qué? Porque es bajo su propia responsabilidad que la policía lo aprendió en flagrancia de delito. Bajo su responsabilidad, la policía obtuvo los indicios racionales de ese delito. Entonces el Ministerio Público debe argumentar esa posibilidad de ligarlo al proceso por todos esos elementos con los que cuenta hasta ese momento, que hacen creer fundadamente que esta persona pudo participar en la comisión de este hecho delictivo. Muy bien, después dice que el juez le concede nuevamente la palabra al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que argumenten la necesidad de las medidas de coerción. Recordamos que estudiamos las medidas de coerción, que hay medidas de coerción personales y patrimoniales. Hay personales antes de la primera declaración y hay personales posterior a esta primera declaración. ¿Cuáles son estas posteriores a la primera declaración? Dependiendo de las circunstancias del delito, dependiendo de la gravedad del delito y que el delito lo permita, pues el Ministerio Público en dado caso podrá solicitar una medida sustitutiva. Si en dado caso no está acreditado el arraigo o el peligro a la obstaculización a la averiguación de la verdad, pues el Ministerio Público no le quedará más camino que solicitar que se dicte el auto de prisión preventiva. Y la última intervención que tiene el Ministerio Público en esta primera declaración es cuando se le concede nuevamente la palabra para que se pronuncien en cuanto al plazo razonable de la investigación. Recordamos que hemos estudiado el plazo razonable de la investigación, que estamos hablando de la etapa preparatoria. ¿Cuál es ese plazo razonable? Vemos lo que dice el 82 numeral 6. Estudiamos lo que dice el 323, que establece que la investigación no debe durar más de 3 meses. El 324 bis podríamos decir que nos lo amplía en el sentido que nos dice, bueno, si hay medida sustitutiva, 6 meses. Y si hay prisión preventiva, 3 meses. Pero el 6 nos dice que debe concluir lo antes posible. Aquí es bien importante mencionar cuando el Ministerio Público solicita el plazo razonable para la investigación. Si la persona pues
se le dictó el auto de prisión preventiva. Lo normal es que el Ministerio Público, como el 323 dice que 3 meses, solicito 3 meses de investigación. Pero la reforma al Código Procesal Penal, la reforma al procedimiento del proceso penal, se hizo precisamente para tener una investigación precisa, efectiva, y que dure lo antes posible, es decir, que concluya lo antes posible. Entonces el Ministerio Público le debe decir al juez qué elementos de investigación debe de realizar para poder realizarlos. Es decir, yo necesito 3 meses porque voy a hacer peritajes, declaraciones testimoniales, voy a hacer inspecciones oculares, reconstrucción de, etcétera, etcétera. Debe ser claro y preciso. En la práctica, por eso les digo, cuando estamos en ese escenario de la primera declaración, el Ministerio Público le dice al juez, necesito 3 meses para la investigación, señor juez. Defensor, yo también 3 meses, pero no se establece qué es lo que se va a investigar. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado en el desarrollo de esta primera declaración. Ya sea que estemos jugando el papel de fiscales, o sea que estemos jugando el papel de defensores. Por eso es bien importante que el Ministerio Público indique qué medios de investigación. Y más adelante vamos a estudiar los actos conclusivos anormales, como es el procedimiento de delito menos grave, es el procedimiento simplificado. En el procedimiento simplificado, ¿qué es lo que establece el Código Procesal Penal ahí? Como no hay medios de investigación que realizar en la etapa preparatoria, entonces se renuncia a esa etapa preparatoria en este procedimiento simplificado y de una vez se señala audiencia de etapa intermedia, es decir, no hay investigación, porque se entiende que no hay más elementos de investigación que realizar, pero en su momento vamos a estudiar estos procedimientos especiales. Muy bien, entonces el Ministerio Público debe de especificar cuáles son esos medios de investigación. Y también, si como él es el ente investigador, él tiene el ejercicio de la acción penal, debe ser claro y preciso cuánto tiempo puede durar esa investigación o lo que va a requerirle al juez en su momento oportuno. Muy bien, continuando con el desarrollo de esta audiencia de primera declaración, también debemos de determinar cuál es el actuar del abogado defensor. Si nos vamos al artículo 92 del Código Procesal Penal, cuando establece defensa técnica, a mí se me viene a la mente, y muchos de ustedes que hacen deporte y dicen, mire, él es el técnico del equipo. Se entiende que el técnico es porque tiene los conocimientos fundamentales, básicos, es decir, tiene la teoría y tiene la práctica para ser un técnico de determinado equipo. Igual pasa con el abogado defensor y por eso se llama defensa técnica. Es decir, ¿por qué debe tener su técnica y sus conocimientos para poder defender a una persona? No como muchas veces ha pasado en el desarrollo de las audiencias de primera declaración, cuando le conceden la palabra al abogado defensor para que se pronuncie en relación a que argumente la posibilidad de ligarlo a proceso, dice, me adhiero a lo manifestado por el Ministerio Público y que el juez resuelva conforme a derecho. Cuando estén en la práctica o en el desarrollo de sus audiencias, que tengan la oportunidad de poder ir, se van a dar cuenta con este escenario, que solo le dicen que el juez resuelva conforme a derecho. Y eso no es una defensa técnica, porque el abogado defensor tiene que hacer un análisis también intelectivo. Puede hacer que la persona sea autor responsable del delito, pero el abogado defensor en su momento debe analizar las actuaciones que el Ministerio Público, como coloquialmente decimos, debe buscarle 3 pelos al gato. Y poder determinar que hay una vulneración de los derechos o de las garantías del sindicado. Y eso hace creer fundamentalmente que yo pueda solicitar una falta de mérito. Obviamente, y esa participación y que debe tener el defensor en el procedimiento del artículo 82, cuando el sindicado declara, el sindicado es sometido a un interrogatorio por parte del Ministerio Público y por parte del defensor. Y aquí es donde precisamente el defensor debe buscar en su defensa material del propio sindicado a mis preguntas que respondan lo que yo quiero que me responda y lo que yo quiero que sepa el juez. Yo quiero que el juez también abra
la razón de lo que declaró el sindicato y de lo que yo le estoy preguntando. Por eso el interrogatorio tiene que ser muy coherente. Como les repito, en la práctica ustedes se van a encontrar con escenarios como preguntas, por ejemplo, ¿usted dónde trabaja? ¿Usted dónde vive? ¿Cuántos hijos tiene? Pero tiene que ser interrogatorio en relación al hecho punible. Por ejemplo, si fue un asesinato, ¿usted sabe disparar? ¿Ha utilizado armas? ¿Desde cuándo aprendió a utilizar armas? Es decir, es llevarlo al juez a esa idea que yo tengo como defensa del por qué voy a solicitar la falta de mérito. Acuérdense que esa es la participación que debe tener el abogado defensor. También debemos de ser claros que no se puede defender lo indefendible. Eso tenemos que ser claros. Pero la idea fundamental es buscar la manera de cómo persuadir al juez a que me otorgue una falta de mérito. Y si lo logro, pues es el éxito precisamente del abogado defensor. También dice que el juez le concede la palabra al abogado defensor para que argumente la posibilidad de ligarlo a proceso. Fíjense que aquí es bien importante y es donde se tiene que hacer ese análisis. Y vuelvo a decirle, por eso es que ejerce la defensa técnica. Dentro del análisis que realiza el abogado defensor de las actuaciones que tuvo el Ministerio Público. Yo sé que hay escenarios muy difíciles, como nos tocó a muchos abogados defensores de oficio, que nos llevaban a audiencia y nos decían en 5 minutos entramos y nos daban las actuaciones. Muy difícil realmente poder hacer un análisis intelectivo en ese momento. Pero cuando hay tiempo para hacerlo, entonces el abogado defensor debe analizar cuidadosamente si es una prevención policial, si la prevención policial reúne los requisitos que establece el mismo artículo 304 y 305 del Código Procesal Penal. En cuanto a los indicios, por ejemplo, si el Ministerio Público le dice al juez, estos son los indicios que tengo. ¿Qué es lo que tiene hasta ese momento? La declaración de los agentes captores, la declaración de la víctima o el agraviado y los objetos propios del delito. Y determinar que esos objetos del delito, como defensor, ver que tengan la cadena de custodia, porque eso es bien importante, que esté la cadena de custodia, es decir, que no se hayan obtenido de una forma ilegal. Y se recuerdan que el sábado pasado por eso estudiamos los 2 motivos que originan la ilegalidad de la prueba: haberlo obtenido por un medio fraudulento y su incorporación al proceso penal. Eso es lo que debe analizar el abogado defensor, que la evidencia material tenga su cadena de custodia. Muy bien. Posteriormente, también el juez le concede la palabra al abogado defensor para que se pronuncie en relación a las medidas de coerción. Aquí es bien importante que el abogado defensor tenga tiempo para conocer al sindicado. ¿Por qué? Porque los 2 riesgos procesales que establece el Código Procesal Penal, que es el peligro de fuga y la obstaculización a la averiguación de la verdad, debe entenderse que el peligro de fuga yo lo desvanezco con el arraigo de mi patrocinado. Por ejemplo, su asiento en la familia, es decir, tiene esposa, tiene hijos. ¿Cómo lo demuestro? Con las certificaciones de matrimonio, certificación de nacimiento. Aquí ya estoy demostrando que tengo un arraigo. Que tengo un trabajo, sí, ¿cómo lo voy a demostrar? Con una certificación o constancia laboral. Y si soy de la economía informal, con una constancia de capital en giro, ya sea por un contador o por un auditor. Ya con eso estoy demostrando que tengo un arraigo. Normalmente se acostumbra a presentar el recibo de agua, luz o teléfono. ¿Para qué? Para demostrar que ahí es donde habito, que esa es mi residencia. Claro, muchas veces nos contamos con el escenario de que el recibo de luz está a nombre de doña Chonita, como dice el presidente Yamatei, y nunca hicimos el traspaso. Y eso va a ser una dificultad bastante seria. Pero
¿Cómo podemos demostrarle al juez que efectivamente yo vivo ahí? Bueno, pues con el pago del impuesto único sobre inmueble. Y si es alquiler, si yo estoy alquilando la casa, pues con los recibos que me da la persona donde yo alquilo y que tengo algún tiempo de estar habitando para poder demostrar que no hay peligro de fuga. Esos podríamos decir que son de los documentos más importantes que debe presentar el abogado defensor. Pero como hay delitos que se puede determinar una prisión preventiva por su reincidencia y habitualidad, entonces es necesario presentar los antecedentes penales y los antecedentes policíacos. Con eso ya desvanecimos el peligro de fuga. Muchas veces el abogado defensor se encuentra con un grave problema. Si bien es cierto, desvanezco el peligro de fuga, pero ¿cómo voy a desvanecer el peligro de la obstaculización a la averiguación de la verdad? ¿Por qué? Porque la obstaculización es la forma en que yo pueda interceder en esa investigación, pueda incidir en contra de testigos, en contra del agraviado, para que cambien su declaración. Muchas veces podríamos decir que es el cucu de una primera declaración y porque los jueces dictan prisión preventiva. Porque el fiscal le dice al juez, si bien es cierto, mire, el abogado defensor me demuestra el arraigo, pero no me desvanece el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Y en base a ese riesgo procesal es si ustedes se encuentran con las cárceles totalmente llenas. Porque para todos el Ministerio Público yo voy a influir en la decisión de testigos, coimputados o del propio agraviado. Y eso ha sido, por ejemplo, algo que no se ha podido esclarecer en una primera declaración y por eso es que la mayoría de jueces dictan prisión preventiva. Por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo en el caso de los funcionarios públicos. Un funcionario público tiene arraigo en el país porque ha ejercido política durante mucho tiempo y todos lo conocen que ha sido un funcionario público. Ha sido diputado, ha sido alcalde, después candidato a la presidencia por 4 años con 4 periodos consecutivos y al fin ganó. Y después le dicen, mire, es que usted hay peligro de fuga porque se puede ir del país y nunca ha salido del país. Esos escenarios, por eso es que muchos funcionarios públicos se les dicta prisión preventiva. Y después le mire que hay peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Porque un ejemplo, como sucedió en hechos pasados, funcionarios del ICS, es que usted puede ir a influir allá con los empleados del ICS. Pero si tan fácil es, si el mismo Código Procesal Penal en el 264 da la solución. Mire, se le prohíbe que usted vaya ahí. Se prohíbe que usted se comunique con determinadas personas. Incluso hasta establece el 264 el cuidado y vigilancia con determinada persona. Yo creo que una persona consciente de la comisión de un hecho delictivo, una persona consciente que ha sido procesada, una persona que sabe que va a ir a prisión y le dice, mire, no se acerque a los testigos. Yo creo que si la persona es sensata no lo va a hacer. Entonces ya con eso se desvanece el peligro de la obstaculización a la averiguación de la verdad. Hay una parte fundamental que muchos jueces dicen que eso no se cumple, que eso no procede, pero establece el 264 que si la persona se somete al proceso penal, o sea, él declara, mire, me someto al proceso penal, y ahí lo dice, basta y sobra para desvanecer el peligro de fuga y la obstaculización a la averiguación de la verdad. Y lo dice ahí con la simple promesa. Se desvanecen estos dos riesgos procesales. Y entonces, si yo tengo esa promesa, entendería de que yo la voy a cumplir. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo no cumplo con esa promesa que estoy haciendo? ¿Qué pasa si yo no cumplo con la prohibición de ir a determinado lugar, con la prohibición de comunicarme con determinada persona? Es más, hasta un juez de primera instancia del ramo penal puede otorgar medidas de seguridad, decirle, mire, usted no se puede acercar. Y si se acerca, pues comete el delito de desobediencia. Para eso son las medidas de seguridad. Y se llama seguridad de personas en el proceso, en el Código Procesal Civil y Mercantil. Algunos
no sé de dónde se sacaron que dice que ese es solo de hombre para mujer. No, se llama seguridad de personas. Y ahí lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces yo desvanezco esos riesgos procesales. Entonces el juez me puede otorgar una medida sustitutiva, claro, siempre y cuando el delito lo permita. Porque esta fase procesal de las medidas de coerción debemos de ser claros. Si el delito no lo permite, si es un robo agravado, y ahí lo dice el 274, no podrá concederse medida sustitutiva en delitos dolosos, delitos de robo, violación agravada, calificada, etcétera, etcétera. Entonces no se pasa al análisis de las medidas de coerción. El juez lo que normalmente debería de hacer es, en cuanto a medidas de coerción, no se concede la palabra, toda vez que el delito por el cual se dictó el auto de procesamiento no lo permite. Y claro, prácticamente estamos utilizando los principios de celeridad procesal. ¿Para qué voy a argumentarle al juez, mire, que otorgue una falta de mérito, cuando yo como defensor sé que no procede la aplicación de una medida sustitutiva? Posteriormente también el juez le concede la palabra al abogado defensor para que se pronuncie sobre el plazo razonable de la investigación. A veces cuando se dicta la prisión preventiva, porque el sindicado le dice al abogado, mire, yo no quiero pasar preso tanto tiempo, no, yo voy a pedir 15 días del plazo razonable para la investigación. Y muchas veces lo que hace es perjudicar al propio sindicado. Porque póngase que el juez dice, el MP pidió un mes, yo pido 15 días. Entonces el juez va a decir, mire, lo dejo en un mes. Y a veces el gran perjudicado en esto es el propio sindicado. ¿Por qué? Y aquí es donde también el abogado defensor, por eso les digo, ejerce la defensa técnica. Y él conoce el Código Procesal Penal. Él conoce qué es lo que tiene que hacer para defender a su patrocinado. El 315 del Código Procesal Penal nos establece la proposición de diligencias. En el plazo razonable para la investigación, de común acuerdo con mi patrocinado, entonces yo le digo, mire, yo voy a pedir 3 meses. Es que no quiero estar preso 3 meses, sí. Pero mire, yo puedo proponer diligencias. Usted tiene cómo demostrarme que no es responsable del delito. Sí, lo tengo, sí lo puedo hacer. Entonces, yo le propongo al juez los 3 meses de investigación, porque le voy a decir, yo señor juez solicito 3 meses de plazo de investigación porque en acopio del artículo 315 del Código Procesal Penal, yo voy a hacer mi proposición de diligencias para desvanecer la participación de mi patrocinado en la etapa preparatoria, en la etapa de la investigación, porque esa es una obligación que tiene el abogado defensor de proponer diligencias para investigación. Muy bien, esa es la participación, podríamos decir, tanto del Ministerio Público como el abogado defensor. Nos encontramos en la etapa del contradictorio. El MP solicita la prisión preventiva, el abogado defensor solicita que se otorgue una medida sustitutiva, y eso es precisamente el contradictorio, y esa es la participación que ejerce el juez competente, como lo establece el artículo 47 del Código Procesal Penal, que él es el juez garantista, el juez competente para conocer del desarrollo de esta audiencia. En ese sentido es que el juez es el que tiene que hacer un análisis intelectivo de las argumentaciones. Por eso yo siempre les digo, cuando ustedes estudian oratoria forense, deben aprender a argumentar, a motivar y a fundamentar. Son 3 principios básicos, podría decirles, de la oratoria forense, que es necesario que ustedes le argumenten, le motiven al juez y le fundamenten. Por ejemplo, de las formas que puede resolver el juez de primera instancia, que es la facultad que tiene. Recuerden que el juez es contralor de la investigación. Hay una situación también que es bueno aclararla y que se estudie y que se analice. Los juzgados de turno. Recuerden que los jueces de turno tienen, ¿cómo les podría decir?, como una mala aplicación del juez de turno. Ellos se ponen como que conocen a prevención, y al juez contralor que designen, ese es el que mire qué hace. Y no es así. No, el juez
de primera instancia de turno para eso está, para resolver la situación jurídica del sindicado, porque es el primer contacto que tiene el sindicado con un juez garantista, y el que le va a hacer que se le respeten sus garantías al sindicado es el togado, que es el juez el que lo debe de hacer. En ese sentido, entonces, ¿cuáles son las formas de resolver que tiene que hacer el juez de primera instancia? Entonces el juez puede resolver en esta audiencia primera declaración. Recordemos que la primera etapa procesal que se discute es que se argumente, se motive y se fundamente la posibilidad de ligarlo a proceso. Pero puede ser que el juez otorgue la falta de mérito y no lo ligue a proceso. Veamos el análisis del artículo 272 del Código Procesal Penal, qué es lo que establece. Y recuerden que este artículo 272 empieza y dice: si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva. Muy bien, ¿cuáles son esos presupuestos? Si nos vamos al artículo 13 de la Constitución Política de la República, establece auto de prisión preventiva. Deben existir indicios racionales suficientes para creer que la persona pudo haber participado o cometido el hecho punible. Y este mismo 272 nos dice: si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, si leen ustedes el 259, ¿qué dice? Que deben existir indicios racionales suficientes. ¿De qué? De que la persona pudo haber participado en la comisión del hecho delictivo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si no existen esos indicios del 259 o el 13 de la Constitución, el juez debe otorgar la falta de mérito. Y dice el 272, y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuere absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o la obstaculización a la averiguación de la verdad. Aquí me detengo en este artículo 272. Recordemos que el juez establece que otorga la falta de mérito. ¿Por qué la otorga? Porque no existe ese indicio racional. Pero ese indicio racional no se da en ese momento en que yo estoy teniendo contacto con los indicios, con el sindicado. Pero existe la posibilidad de su participación, porque en ese momento no lo pudo demostrar el Ministerio Público. Entonces viene el juez y le otorga la falta de mérito y le otorga una o varias medidas sustitutivas de las contenidas en el artículo 264 del Código Procesal Penal. Ya con esto, si bien es cierto, y esa es una pequeña confusión y que es sujeto a análisis, ¿cómo le voy a otorgar medidas sustitutivas si no hay auto de procesamiento? Muy bien, pero ¿qué pasa en este caso? Porque en este momento no existía ese indicio racional de criminalidad, pero a juicio del juez sí se daba. Pero como el juez es garantista, le otorgó su libertad por falta de mérito, pero le decretó medidas sustitutivas. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público tenga control del sindicado en cuanto a la investigación que siga realizando. Hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que establece que una persona que se le ha otorgado medidas sustitutivas o habiéndole otorgado la falta de mérito, y si él las incumple, puede solicitarse su aprehensión. ¿Por qué? Porque el artículo 79 del Procesal Penal lo establece. Si una persona es declarada rebelde, podrá decretarse o solicitarse su aprehensión. Entonces, en ese caso viene el juez y solicita, o le otorga una o varias medidas sustitutivas. Muy bien, otro escenario en el que nos encontramos en lo que el juez puede resolver es precisamente el auto de procesamiento, que lo encontramos en el artículo 320 del Código Procesal Penal. ¿Qué es el auto de procesamiento? Es ligar a una persona a un proceso penal. ¿Qué efectos produce ese auto de procesamiento? Concederle todos los derechos que establece el Código Procesal Penal. ¿Cuáles son todos esos derechos? Bueno, puede solicitar ampliación de su primera declaración,
puede solicitar reforma del auto de procesamiento, puede solicitar revisión de la medida de coerción o incluso también puede solicitar los medios de investigación que les había dicho al principio del 315, hacer la proposición de diligencias. Y esos son los efectos que produce el auto de procesamiento, porque le concede todos los derechos al sindicado. Y dentro de esos derechos también está el de poder interponer medios de impugnación en cuanto a las resoluciones que emita el juez. Otro auto que puede dictar el juez ya en cuanto a las medidas de coerción, pues el que está contenido en el artículo 259, que es el auto de prisión preventiva o el auto de medida sustitutiva. Entonces recordemos los autos que puede dictar el juez al momento de una primera declaración: es la falta de mérito, el auto de procesamiento, el auto de prisión preventiva o el auto de una medida sustitutiva. Posteriormente entramos a la etapa procesal en este artículo 82, numeral 6, del plazo razonable para la investigación. Aquí veamos esto. Si se dictó auto de falta de mérito con medida sustitutiva, no existe plazo para la investigación. Porque el plazo para la investigación se fija a través del auto de procesamiento, es decir, que se le ligó a proceso, porque le concede todos los derechos. Pero cuando hay falta de mérito, entonces no existe plazo para la investigación, no está sujeto a un plazo. Y esta es una cuestión de análisis e interpretación por cada uno de ustedes. ¿Qué pasa entonces si me dan la falta de mérito con medida sustitutiva y no hay plazo para la investigación? Yo puedo pasar toda una vida, si ustedes quieren, yendo a firmar o a firmar el libro de medidas al juzgado o a poner mi huella dactilar al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque como no existe plazo para la investigación. Si se dictó auto de procesamiento y el auto de prisión preventiva, recordemos que lo establece el artículo 323, que el plazo máximo es hasta 3 meses, si hubiere prisión preventiva. Y si hubiere una medida sustitutiva, hasta 6 meses, como lo establece el artículo 324 bis del Código Procesal Penal. Muy bien, y ya para concluir, hacemos el resumen de la primera declaración. Como les decía al inicio, nos ponemos en el escenario de que estamos ante un juez competente. Está el Ministerio Público, el agraviado o el querellante adhesivo, o está de este lado el abogado defensor con su patrocinado. Recordemos que el querellante adhesivo se puede constituir en el proceso penal desde esta primera declaración o hasta antes que el Ministerio Público haga su requerimiento ante el juez de la acusación. Hasta ese momento se puede constituir el querellante adhesivo. Si el querellante adhesivo, es muy importante como lo establece el artículo 82, se constituye como querellante adhesivo en esta primera declaración, nadie puede oponerse a la constitución del querellante adhesivo. Es decir, nadie. No se puede plantear ninguna excepción como muchas veces lo hacen en la primera declaración. No procede. Solo procede las excepciones en la etapa preparatoria, en la etapa intermedia o antes de iniciado el debate. De lo contrario, no se pueden plantear incidentes en contra de la constitución de querellante adhesivo, mucho menos del agraviado. Recordemos que el agraviado no tiene momento oportuno procesal para constituirse como tal. Él puede hacerlo en cualquier momento o etapa del proceso. Es más, hasta que se dicte una sentencia condenatoria, dentro del tercer día que se convoque audiencia de reparación digna, ese es el momento en que se puede constituir como querellante como agraviado. Muy bien, entonces, en resumen, el procedimiento de la primera declaración. El juez explicará al sindicado con palabras claras, sencillas, el objeto y la forma en que se va a desarrollar este acto procesal, esta primera declaración. También debe informarle al sindicado de los derechos fundamentales que le asisten y le advierte también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizado
en su perjuicio. Para eso recordamos el artículo 81 del Código Procesal Penal, donde están las advertencias preliminares. Y esto es bien importante porque dentro de las garantías que cuenta el sindicado son dos garantías simultáneas que se le están dando en ese momento, que es contar con su abogado defensor y estar ante juez competente. Esas son dos garantías que simultáneamente se le están dando al sindicado. Y que el juez, en este caso, que es un juez garantista, que es un juez contralor de la investigación, es el que está precisamente para que no se pueda violentar ninguna de esas garantías procesales al sindicado. Eso es bien importante que lo analicen y que lo estudien siempre, porque el juez, precisamente por eso es un juez de garantías. Bueno, el juez, después de explicarle con palabras claras, precisas y sencillas, le debe decir: mira, usted tiene derecho a defensa, tiene derecho a un debido proceso, tiene derecho a ser tratado como inocente, tiene derecho a ser tratado con una presunción de inocencia, tiene derecho a una declaración libre y sobre todo tiene derecho al respeto a sus derechos humanos. Eso es podríamos decir, lo que el juez le dice en ese momento al sindicado, cuáles son esos derechos y esas garantías con las que él cuenta hasta ese momento. Posteriormente, ya el juez, de haberle hecho las advertencias preliminares al sindicado, haberle tomado todos sus datos de identificación, estar plenamente identificado el sindicado, le concede la palabra al Ministerio Público para que haga la intimación de los hechos, atendiendo a todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Posteriormente le concede la palabra al sindicado y le da tiempo para que declare libremente si así desea hacerlo. Si no desea hacerlo, pues no es sometido a interrogatorio. Si él declara, puede ser sometido a interrogatorio, aunque muchas veces el sindicado: voy a declarar, pero no voy a responder ningún interrogatorio. Es decir, declara, pero no se le puede preguntar. Eso muchas veces sucede también en las audiencias de primera declaración. Posteriormente, entonces el juez le concede la palabra al Ministerio Público y al abogado defensor para que demuestren y argumenten la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Recordemos que esta inmediación procesal no se puede perder porque el juez debe resolver inmediatamente. No, el único auto que puede diferirse es el auto de apertura a juicio. Pero en una primera declaración debe dictar el auto respectivo inmediatamente. Por eso es que están todas las partes procesales presentes. Es más, si el auto que dicta el juez en ese momento no reúne los requisitos establecidos en el 11 bis, que son los fundamentos de hecho y de derecho, para eso existen lo que aprendimos de los remedios procesales: la protesta o el recurso de reposición, que son remedios procesales para que el juez evalúe su decisión, si cometió o vulneró algún derecho del procedimiento, o, como hemos dicho siempre, se violentó el principio de imperatividad procesal. Muy bien, entonces posteriormente el juez le concede la palabra tanto al abogado defensor como al sindicado para que se pronuncien en relación a las medidas de coerción. Aprendimos: o se otorga prisión preventiva o se otorga una o varias medidas sustitutivas, siempre y cuando el delito lo permita. Posteriormente se le concede la palabra al fiscal y al defensor para que se pronuncien sobre el plazo razonable de la investigación. Este es el momento en el que el juez debe... Si el juez dice: mire, yo voy a fijar un plazo razonable para la investigación de 3 meses, en este momento queda establecido cuándo el Ministerio Público debe presentar su acto conclusivo y cuándo se llevará a cabo la audiencia intermedia, que es en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días. ¿Y qué pasa si el Ministerio Público en este plazo no presenta su acto conclusivo? Lo encontramos lo que establece en el artículo 324 bis del Código Procesal Penal. Posteriormente, nos vamos al artículo 169, que establece
la forma de notificarle a los sujetos procesales, que es oralmente, y las partes quedan debidamente notificadas en audiencia oral. ¿Cuáles son los autos que debe dictar el juez entonces en esta primera declaración? Puede ser el auto de falta de mérito, puede ser el auto de procesamiento, o puede ser el auto de medida sustitutiva, o puede ser el auto de prisión preventiva. Claro, todos estos autos con fundamentos de hecho y de derecho tal y como lo establece el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. En sí, compañeros, este es el procedimiento establecido para una primera declaración. Espero sus comentarios, sus preguntas, sus interrogantes. Todo es bien importante para que cada día pues sigamos aprendiendo de este proceso penal, que es apasionante realmente, es algo muy, muy apasionante y muy importante poderlo conocer. Y poco a poco pues vamos a ir viendo el desarrollo de otras audiencias a través de estos medios que Dios nos permite, como les decía al principio. Espero pues que reúna lo necesario para su aprendizaje, compañeros. Sus dudas, sus requerimientos son bienvenidos. Para eso estamos, para aprender todos. Siempre les he dicho que trabajemos el trabajo colaborativo. Donde nadie sabe, ya las clases magistrales no existen. Eso se acabó. Sino que aquí lo que existe es el trabajo colaborativo. Ustedes preguntan, yo les contesto todas sus interrogantes, claro, con fundamentos. De aquí el yo creo no existe. Todo tiene que estar en la ley. Que Dios los bendiga y sigamos adelante, compañeros. Un abrazo fuerte para todos.